computer. Buenísimo. ¿Ahí se escucha? Súper bien se escucha, sí. Sí. Sí, Action. vamos. Hablar con sentimiento es una pequeña parte de todo lo que esta temática verdaderamente es. El consentimiento vamos a ver que es mucho más que saber de nuestros sí y de nuestros no, cosa que ya vimos en el primer encuentro de que es súper importante, y esto construye sobre la base de lo que ya vimos el lunes. Así que si no viste esa clase, te recomiendo que la veas, porque esto un poco profundiza sobre lo que vimos el lunes. No podríamos estar a salvo si no aprendemos sobre esta temática. Entonces, una alumna amiga de un curso que concluyó el sábado, en su compartir dijo esta frase que me quedó muy grabada desde el sábado. Dijo: el consentimiento se volvió mi primer mandamiento. Y dije, wow, sí, la verdad que sí. Es la base sobre la cual todo lo demás se construye. Y de hecho, si miramos los mandamientos tanto cristianos como los yamas y los niyamas en el yoga, todos también hablan de consentimiento. Amigos, si podrías admitir a la gente que está en la sala de espera, que la veo y así estaría buenísimo. Bien. Entonces, el consentimiento es el primer idioma que deberíamos de aprender a hablar, y que no hayamos aprendido, como todo lo demás que vimos hasta el momento, esto en el colegio, en nuestras casas, de manera urgente e importante, realmente trae consecuencias, como por ejemplo que no sabemos decir que no, o que sentimos que el no es algo que está mal. Por ejemplo, que seguimos por fuera de lo que sentimos haciendo cosas que no queremos. Hay un micrófono abierto que hace medio mucho ruido. Si las personas podrían silenciar sus micrófonos, lo agradecería. Quizás sos vos, amigo, puede ser, porque a veces hace el ruido de papel. Y ahora no te escucho. Ahora sí te escucho. A ver si apagas el micrófono, si sos vos. Sí. Hola, hola. Ahora te escucho. Pero creo que ya te hice confitrión. ¿No llegó a hacerse? Ya lo hacemos entonces. Ahí admití, porque no te estoy pudiendo hacer confitrión en este momento, pero ahí admití. Vamos que se puede. Eso, cosas tan profundas como hoy, por ejemplo, que tuve la oportunidad de entrevistar para la Escuela de Placer a Melissa Sanger. Es una entrevista que se hizo, digamos, en la intimidad y va a salir en un tiempo porque también requiere traducción. Y quedé súper conmovida de esto de lo difícil que es decir lo que queremos, ¿no? Y hablamos de esto de en la cama, cuántas veces permitimos algo o toleramos algo que en realidad hace tiempo que no queremos. Y que ojalá, gracias a esta clase y otras clases y hacer el trabajo que estamos haciendo, el camino no sea tan largo de decir, yo no voy a permitir algo que no quiera. Voy a silenciar. A ver si ahora te puedo hacer confitrión. Ya sé cómo voy a hacer. Voy a salir de acá, tomarme el tiempo de parar las participantes. Y mutear a las niñas, que me encanta escuchar igual, pero un poquito me distrae. Entonces vamos a pedir, ahí está, mute. Un mute, otro mute. Y seguimos con la clase. Gracias. Eso. Y ella me decía, por favor vean la entrevista porque fue la bomba. Va a salir en pocos días. Ella me decía que ya estaba, que ella todo el tiempo en la intimidad va diciendo, yo ya no quiero, poner la mano un poquito más acá, esto sí, paremos.
Y yo decía, wow, y pensando ya en esta clase, todavía me falta. Aunque ya he aprendido tanto a, por ejemplo, interrumpir el hacer el amor y decir, hay algo que no, que me desconecté, o incluso desde que descubrí esto hace un par de años, si estoy con alguien le digo, che, como suelo irme a la cabeza, como suele ser algo que sigue pasando, si vos ves qué pasa, por favor decime. Entonces la pregunta es, ¿allí dónde estás? ¿No? Como, aunque tengo todas esas estrategias buenísimas y mucha conciencia de habitar el cuerpo, el decirlo en voz alta y realmente deschavar cuando hay una parte mía que se desconectó o cuando hay una parte que entra en tolerancia, wow, ¿no? Como esto no es que me re gusta, me gusta, pero ya estoy tolerando, por ejemplo, ¿no? Como es un trabajo inmenso que lleva mucho tiempo. Y yo siento que justo este año ha sido un año así de ir mucho más a lo sutil. Entonces, es un espectro, el consentimiento, donde el 100% es, yo estoy fascinado con lo que está sucediendo. Esto es lo mejor que me podría pasar en el mundo. Y el 0% ya pasó hace rato la tolerancia y es el no consentimiento. 50% sería, lo estoy tolerando. ¿No? Entonces en la vida no todo el tiempo estamos en esto es lo mejor que me está pasando en la vida, ¿no? Como, bueno, levantarme temprano a la mañana, hacer todas las actividades de la clase, llevar a las niñas al colegio, qué sé yo, bueno, pero está dentro del rubro de tolerancia. En la sexualidad nunca podemos pasarnos al otro lado porque es cuando el trauma puede entrar, es cuando hay abuso. Y ese abuso puede ser de afuera, sin consentimiento, pero también es abuso cuando nosotros pasamos por debajo del 50%. ¿No? Entonces, por ejemplo, podés estar disfrutando una actividad sexual al 100, de repente hay algo que cambia, y decís, bueno, sí, pero me sigue gustando, pero ya no tanto, y de repente, no sé, aumenta mucha velocidad o cambia el ritmo o la posición y hay algo que incomoda un poco, ojo, porque cuando pasamos del 50% y vamos por debajo, ahí ya la tolerancia es el abuso hacia nosotros mismos de no decir en voz alta que algo nos está incomodando. Por eso el consentimiento no solamente sí y no, sino es un espectro de todas las cosas que ocurren y poder comunicar esto de cuando estamos antes de estar empezando a tolerar algo, ¿no? Eso es ahí como mucho más amplio. ¿Y cómo sería esto si lo aprendiéramos en el colegio, ¿no? Pero si a las niñas les sacamos fotos sin preguntarles, si les tocamos sin el beso de la abuela, como es algo que está tan normalizado en nuestros cuerpos, en el cuerpo de mujer, que entre un espéculo adentro nuestro en la primera vez que vamos a la ginecóloga sin que nos digan lo que está sucediendo, un espéculo frío, quizás tenemos mucho miedo, ¿no? Entonces es como súper natural que todo el tiempo tengamos registro de invasión y cómo vamos entonces a hacer ese salto cuántico a sentir cuando dejamos de disfrutar a estar empezando a tolerar. Bueno, empecemos con la clase de hoy, porque es ya un primer comienzo, pero lo que quiero decir con todo esto es lo profundo que es el consentimiento. O sea, yo ahora lo estoy estudiando, soy estudiante del consentimiento en este momento, y lo estoy profundizando muchísimo más a lo que aprendí años atrás cuando estudié esto en mi carrera de trabajo social. Así que realmente es infinito. Y el consentimiento empieza con la importancia de conocer los límites. Y cuando escuchamos límites solemos pensar como justamente, ¿no?, en algo que nos limita. Hoy en día en todas las maneras de crianza hay ciertas maneras de crianza que intentan como esquivarle los límites porque eso puede traer consecuencias psicológicas en las niñas. No tengo autoridad para hablar sobre eso, porque no sé lo suficiente, pero sí sé en mi ser adulta y en que yo sí fui criada con límites, que los límites me dieron libertad. Entonces, como el agua que necesita un cuenco, porque si no se desbordara, es el cuenco que permita al agua ser agua. Y ahora voy a usar dos ejemplos que suele dar Lucila Boloschin, esos talleres de Tantra, y simplemente son los que más me gustan en el mundo, así que voy a dar estos dos ejemplos. El primero es este del agua, ¿no? Si imaginamos un río
y ese río no tuviese al costado o piedras o árboles con raíces, este tipo de cercos naturales, el río no se encauzaría con fuerza en una dirección, ¿no? Sino que se desbordaría, se convertiría en una especie de pantano y perdería la fuerza. Entonces, eso da la libertad de ir con fuerza, con dirección hacia un lugar. Otro ejemplo sería, si yo tengo todas las opciones abiertas, voy a poder tener muchas opciones, pero no encauzo mi energía para nada. Los límites dan libertad y encausan la energía. Otro ejemplo es de un jardín de infantes en un país escandinavo, donde las niñas salían del jardín de infantes al patio a jugar. El patio bordeaba un gran bosque y las niñas cuando salían del jardín de infantes siempre se quedaban bien cerca de las paredes del jardín, ¿no? Como apenas saliendo de la puerta y jugando ahí muy cerca. Resulta que hicieron un cerco alrededor de este jardín de infantes bastante más lejos, mucho más cerca de la entrada del bosque, y sin decir nada, todos empezaron a jugar y expandirse mucho más porque estaba ese límite. Entonces, vamos a buscar otra vez como profundizar eso que vimos el lunes sobre la palabra no, y entender que cuando ponemos un límite, ese límite en realidad lo que nos está dando es libertad, encauzamiento de energía, para crear la vida de nuestros sueños, en todo sentido, ¿no? Como dejo los otros trabajos, me concentro en esto. Ese sería un límite. Dejo los otros Tinder, me concentro en vos. ¿No? Como, hay un límite que encausa. Y eso lo vamos a ver como parte del cimiento. Así como el lunes hablaba de que hay prácticas avanzadas, también con consentimiento hay prácticas avanzadas, y una de ellas es, por ejemplo, no tener que decir que no, porque solamente se chequea constantemente el consentimiento de lo que sí. Entonces, una de las experiencias que me movilizaron mucho en relación al consentimiento fue después de una mañana de hablar de consentimiento en un taller de Sexological Bodywork, que tuve la oportunidad de asistir hace un mes o dos, hace bastante tiempo ya. Estuvimos toda la mañana viendo la rueda del consentimiento que ahora les voy a compartir, y después de eso la práctica era ponernos de a dos, hacer una pequeña conversación, y vos recibías toque físico, que podía ser un masaje, podía incluir, si quisiera, genitalidad, podía ser de todo, pero, y esto fue revolucionario para mí, vos dictabas lo que querías. Antes se hablaban de un par de cosas, como, bueno, si quisieras ir hacia la genitalidad, ¿vos estás de acuerdo con eso, sí o no? Como se hablaban unas cosas generales, pero tampoco es que había como, sí, tanto que hablar. ¿Por qué? Porque sí, simplemente yo pedía, ahora voy a hablar de la experiencia de cuando yo recibí, yo también di, yo pedía lo que quería. Entonces al principio le dije, bueno, por favor poné tu mano sobre mi pecho. Y después había un proceso emocional fuerte pasando cerca, y le pedí, por favor poné tus manos sobre mis oídos. Y me largué a llorar como loca. Me largué a llorar, me largué a llorar, me largué a llorar, porque dije, nunca había hecho esto, nunca había guiado lo que yo necesito de esta manera. Y el proceso siguió, no sé, creo que duró media hora, donde todo lo que ocurrió era como yo lo pedía. Rozarme de la tapa de la cabeza hasta los pies. Entonces, por ejemplo, los límites hacen falta hasta el momento que avanzamos, y yo no soy avanzada en esto, pero lo acabo de vivir y lo quiero compartir con ustedes, a solamente hacer lo que es pedido, es requerido. Entonces, ¿cómo sería leer los cuerpos de nuestras amantes de esa manera y nuestros amantes? ¿Cómo sería preguntar de esa manera? Y la manera de preguntar era, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Hay alguna manera que puedo estar haciendo esto mejor? O sea, me puso las manos en las orejas y me dijo, ¿hay una manera en la cual podría estar haciendo esto mejor? Y yo llorándole moco encima de la mano. Y recibir eso, recibir cuando me decían, bueno, tocame así, tocame así, y yo decir, ¿cómo puedo hacer esto mejor para vos? ¿Hay una manera que podría hacerlo mejor?
y que me dijera, y decir gracias. O sea, era súper sensual también que me dijeran cómo podía estar haciendo mejor algo que ya me pedían y yo ya sabía que estaba delicioso para el cuerpo de la otra persona. Ahora, hasta llegar ahí, antes, hablar de los límites. En la primera cita, ¿no? Como, ¿cuál es el límite? Primero saber clara, vos de tus límites. ¿Querés abrir la puerta a ir a la casa de la otra persona? ¿Sí o no? ¿Cuáles son tus límites duros? Bajo ningún concepto voy a hacer el amor sin preservativo. ¿Está abierta la pregunta? ¿Es un límite blando si besarnos o no? Ahora mismo siento que no, pero voy a ver qué pasa con la noche. Ese es un límite blando, ¿no? Entonces, bueno, esto como también reescribir, como decíamos ayer, en nuestro sistema nervioso, qué son límites para nosotros. Y si cada vez que escuchamos un no, o que alguien nos pone un límite, decimos, gracias por cuidarte, le cambiamos la cara a esto y empezamos a entender que esta es la forma de respetarnos mutuamente que necesitamos en este mundo. Entonces, ahora les voy a compartir quizás la parte esencial de la clase de hoy, una herramienta sumamente profunda, de la cual, como les decía, yo sigo siendo estudiante, asistiendo a talleres, leyendo el libro, practicándolo lo más que puedo, que se llama La Rueda del Consentimiento. La Rueda del Consentimiento fue desarrollada, de hecho, de una mujer que también hizo Sexological Bodywork, que fue el seminario de 3 días que asistí, y dije, claro, con razón, porque era esto todo el tiempo. Y dice justamente que el consentimiento no es una línea que cruzás, ¿no? Como te estaba besando y me dijiste que sí, me dijiste que no, igual seguí, o me dijiste que no y la corté. Y eso es el consentimiento, ¿no? Entonces, hablar consentimiento es escuchar el corazón, decirlo en voz alta y respetarlo. Eso es consentimiento, y si no lo respetas, entonces sin consentimiento. Bueno, es muchísimo más amplio y más profundo que eso, y es lo que vamos a ver ahora. En este círculo tenemos la parte superior, que está vinculado a lo que vos haces, una acción que vos haces. La parte inferior es la otra persona está haciendo algo. Significaría que vos no estás haciendo nada, la otra persona está haciendo algo. Del lado, no sé cómo les queda a ustedes, pero de mi lado izquierdo, estás dando un regalo, es para las otras personas la acción o la no acción. Y de este lado estás recibiendo un regalo o actuando o no actuando activamente. Y ahora vamos a ver cómo esto tiene sentido. En el primer eje tenemos arriba a la izquierda lo que sería servir. Sí, yo hago para vos. Estoy a tu servicio. Lo que yo hago, mi acción, es al beneficio de la otra persona. En este caso, por ejemplo, yo estoy dando la clase en servicio de ustedes y ustedes aceptan esta clase. Estamos estamos dentro de la rueda de consentimiento porque yo no estoy al lado tuyo con una pistola diciendo tenés que ver la clase, sino que te mandé un mail y vos aceptaste ese regalo y acá estás, lo cual es maravilloso y evidentemente a mí también me nutre y de eso vamos a hablar después. Entonces, tanto el regalo va del servir al aceptar, como también la acción. La acción la estoy haciendo yo y vos aceptás ese regalo. Otros ejemplos un poco más sensuales que el que acabo de dar sería, por ejemplo, un masaje, ¿no? Como, ¿qué es lo que necesitas en este momento? Un masaje, me encantaría darte este masaje, y la otra persona está acostada y recibe el masaje. O podría ser sexo oral también. Ahora vamos a ver algunas sutilezas, ¿no? Como para usar ejemplos. O unos mimitos en la espalda con las uñas, o lo que quieras. Entonces vamos a jugar en este momento que la persona A, tenemos persona A en servir y persona B en aceptar. Entonces la persona A le pregunta a la persona B. Permiso, lo voy a hacer con vos. A es Aye en este momento y B es Ave. Entonces podría decirle, Ave, ¿qué puedo hacer para tu propio placer? ¿Cómo puedo tocarte yo para tu propio placer? Y el ave me podría decir, tengo un nudo tremendo en el hombro derecho, ¿no me podrías hacer un masajito así como entrarle con el codo y con todo lo que tengas porque necesito de todo? Entonces yo puedo sentir
Decir, sí, estoy dispuesta a hacer eso. Y pasaríamos a la acción. Mi acción es para el placer de la otra persona. Y él acepta ese regalo. No es para mi placer, aunque puede quizás darme placer. Pero en este caso, cuando aprendemos a practicar, es bien diferenciar para el placer de quién es. ¿Hace sentido hasta el momento? Buenísimo, porque ahora se va a empezar a complejizar un poquito. A ver si puedo ir atrás. No, ay, quería ir atrás. Así. Ok, bien, vamos. Por suerte no son tan rápidas leyendo. Entonces, quería cerrar con esto. El servir es alguien hace y da el regalo. Y en el aceptar es yo recibo el regalo y las demás hacen. Está la haya haciendo el masaje al hombro del ave. ¿Sí? Las demás están haciendo y aunque vos estás recibiendo, vos estás aceptando la acción de la otra persona. Ahora esto sí se complejiza. En el tú haces, pero recibís el regalo, está la palabra tomar, y en el les demás hacen y dar un regalo está la palabra permitir. Tomar sería tomar del cuerpo de la otra persona para tu propio placer. Por ejemplo, me puede dar mucho placer morderle el cuello a una persona amada y deseada, o quedarme en el abrazo y apretujar fuerte, muy fuerte. Entonces estoy tomando del otro cuerpo para mi propio placer. Y la otra persona permite que tomes, que bebas, que te saques la sed de tocar el otro cuerpo. Entonces el regalo no es de la persona que está tomando del cuerpo del otro. El regalo lo está dando la persona que permite que su cuerpo, en el mejor de los sentidos, sea usado para el placer de la persona que está tomando. La acción tú haces, la hace la persona que está tomando, pero no es la persona que está dando, sino que está recibiendo el regalo del cuerpo de la otra persona que está permitiéndolo y no está haciendo nada en estos primeros ejemplos de los cuales estamos hablando. Entonces acá la pregunta sería diferente, sería, volvemos a ser persona A y persona B. A, B, ¿cómo quisieras tocar mi cuerpo para tu placer? Estamos hablando del placer del ave. Y el ave podría decir, tengo ganas de practicar la trenza que le hago a mis hijas en tu pelo. Eso me da mucho placer, trenzarte el pelo. Yo podría pensar, sí, me parecería un planazo, re divertido. Sí, podés tocarme y trenzarme el pelo, pero no es para mi placer, sino para el placer de él. Otros ejemplos en cualquier relación, ¿no? Como por ejemplo, podríamos, a ver, déjame pensar en un ejemplo. Querida pareja mía, a ver, ¿puedo morderte el cuello y decirte un par de cosas cachondas al oído para mi placer? Y la otra persona diría, no, porque no estoy con ganas en este momento. Si querés, hacemos cucharita. Te hago cucharita a vos. Ah, él no me permitió tomar, o ella, de su cuerpo lo que yo quería, sino hizo una contrapropuesta de lo que sí sería posible. Entonces, estas formas son muy importantes de tener en cuenta porque fíjense lo que pasa, lo que ha pasado lamentablemente en tantas de nuestras vidas. Por ejemplo, un maestro espiritual, un maestro o una maestra espiritual que te dice, yo te voy a hacer un viaje tántrico de sanación de no sé qué. ¿Lo aceptás? Sí, yo lo acepto. Yo acepto que vos me hagas un viaje de sanación tántrica espectacular y yo recibo ese regalo. Estamos en el eje de servir y aceptar.
Y en ese momento, la maestra, el maestro tántrico, que estaba en el servicio de darte un regalo y de hacer una acción, que es la sanación de tus chakras de manera tántrica, ponele, o el masaje, o lo que sea, para sanarte, para ayudarte, empieza a tomar de vos. Y no estoy hablando de sentir, que como darse cuenta, este cuerpo es lindo, o hay una energía que me doy cuenta, eso puede pasar, pero si esta persona abusa de eso, y a veces abusar es simplemente no saber lo que está pasando, pasa de servir a tomar. Yo estoy tomando del cuerpo de la otra persona sin haber chequeado el consentimiento, y lo que hago es patear a la persona por fuera de la rueda del consentimiento. Todo lo que está dentro de la rueda del consentimiento es consentimiento. Es sí, es vamos, es a por todas. Y puede ser requete drástico. ¿Puedo atarte y colgarte de un poste para mi propio placer y darte con látigos? Para mi placer, ¿puedo usar tu cuerpo de esta manera? Y si la persona dice, sí, te lo permito, está dentro de la rueda de consentimiento. Y es requete re drástico, ponele. ¿Te puedo tirar cera encima? Sí, te permito usar mi cuerpo así para tu placer. Pero si yo, por ejemplo, estoy al servicio y paso a tomar y no te aviso y no pregunto y no chequeo, lo que está pasando es que en vez de estar en la parte de aceptar, la pateas al lado de la sombra. En este caso, bueno, esto es un poco más complejo, pero del lado de permitir, que el lado de la sombra es soportar, víctima, o felpudo sería como cuando entras a una casa y pisas ahí, ¿no? Y dentro de este grado de tolerancia pasa rápidamente a esos porcentajes de los cuales queremos salir. Entonces, cuanto más estudiamos esto, más vemos cómo si no hablamos y si no consentimos y si no chequeamos estas cosas y nos vamos pasando de un lado al otro, echamos Sí, a no la estoy del otra mismo idea. persona. Okay, algo que no está silenciado. Pateamos a la otra persona por fuera de la rueda de consentimiento. Y es aquí donde nos encontramos con los lados sombríos. El lado de sombra de permitir, ¿no? Yo permito que uses mi cuerpo y eso está buenísimo y sepan que es muy sensual y muy sexy, por favor háganlo, porque también es, o sea, también es, como es con consentimiento, puede haber mucho placer, no es tolerar, ¿no? O sea, tienen que chequear, no, me estoy acercando a la tolerancia, entonces hay que pausar y decir, puedes seguir tomando de mi cuerpo, pero por favor vuelve a hacerlo como lo hacías antes, porque ahora que está yendo muy rápido ya no me gusta tanto, ¿sí? No es hacerlo conmigo lo que quieras, van a tener la conversación que aprendimos en el día 1, vayan y vean, y ahí, dentro de ese rango, permitir, y puede ser sumamente placentero y puede ser lo más gozoso del mundo, y por ejemplo en una escena de dominancia y sumisión, estar en ese estado sumiso puede ser lo más erótico de las galaxias. Ahora, por fuera de esto está tolerar, que aprendimos que es abusivo, soportar, ser la persona fácil de convencer, ¿no? Como, bueno, pero dale, pero si recién dijiste que sí, pero esto te gustaba, y eso convierte a esa persona en víctima. ¿De qué? Del lado contrario, de la sombra del tomar, de lo que está por fuera de la rueda de consentimiento en tomar, que es el lado del perpetuador, la perpetuadora, el robo, el asalto, la violación o la guerra. Si yo tomo de la otra persona sin su permiso, soy una persona abusiva y violadora, en el contexto de la sexualidad, ¿no? En cambio, si tomo con el permiso, estamos dentro de la rueda de consentimiento. El lado sombrío de servir y de aceptar, en el caso de servir, es el mártir, o el mártir de mirá todo lo que hago por vos, mi amor, ¿no? Como, mirá la cantidad de veces que te regalé orgasmos, o yo siempre porque soy tan buena esposa, soy tan buen esposo que siempre te traigo el desayuno a la cama y siempre no sé qué, y te hago los masajitos, y en realidad estamos queriendo salvar el mundo, o somos mártires y queremos que se vea, y hay una esclavitud ahí. Y el lado de aceptar es un poco el privilegio o la esclavitud, de esclavizar a las otras personas, de tomarlo como derecho, de que me tienen que servir todo el tiempo, o también sería un lado muy caprichoso, ¿no? Como, siempre quiero aceptar, dame masajitos.
Ese sería el lado sombrío, como partir de la base que siempre vamos a recibir servido. Entonces, algo interesante sería que te preguntes, ¿dónde te encontrás hoy con más comodidad? En la vida, en todos los vínculos donde hay contacto físico, sobre todo. En primera línea, esta herramienta, como capítulo 1, que es en el que estamos hoy, después va más profundo, pero capítulo 1 es contacto físico. ¿Dónde te encontrás más? ¿En dar masajes o en recibir? ¿En dar sexo oral o en recibir sexo oral? ¿En ser cucharita grande o en ser cucharita chiquita? ¿En hacer mimitos en el pelo o en recibirlos? En líneas generales, ¿qué solés hacer más? ¿Tomar del cuerpo del otro? ¿Entrarle como si no hubiera un mañana? ¿Disfrutar de su olor? ¿Pedirle, hacerle cosas porque es lo que te encanta? ¿O en permitir que eso ocurra en vos? Lo que a otra persona le hace bien. Y cierro con esto, con cómo llevar esto a tu pareja, la persona con quien te estés compartiendo sexo afectivamente en este momento, o las personas con quienes te gustaría compartirte sexo afectivamente, porque es como una muy buena puerta de entrada a este juego. O con una amiga o un amigo. O sea, es muy lindo ir y hacerlo y practicarlo. Sería de esta manera. El juego. Se llama el juego de los 3 minutos. A ver, ¿quieres que lo hagamos? Está difícil tocar la pantalla, pero lo rehacemos. No se te escucha. Pero vamos a tener paciencia hasta que se te escuche. ¿Todavía no? Ahora se escucha el ruido, ahora no se te escucha. A ver, intentemos una vez más. Mandamos amor, energía placentera. Intentemos una vez más. ¿Todavía no? No. Bueno. Yo voy a seguir haciendo el caso hipotético del juego y vos después me decís a cuántas de las cosas le emboqué. Bien, entonces el juego voy a seguir jugando con quienes estamos sosteniendo y acompañándoles en esta escuela. Aye, persona A, Ave, persona B. Sería 3 minutos para lo primero. Ave, ¿cómo necesitas ser tocado para tu propio placer? Y Ave podría decir, en este momento quiero un abrazo y suspirar porque esto es un bajón de que no funcione el micrófono. Entonces yo, ahí está, te estoy escuchando. Sí, ¿Hola? ahora sí. Bueno, creer en la magia. ¿Viste? Eh, Con un abrazo se solucionan varias cosas. Se soluciona varias cosas. Cierro el juego y ahí vamos con lo que querías decir. ¿Vos, te parece? Bueno, permiso. Que yo conocí esta herramienta gracias a vos en otra intervención que me interpela muchísimo y pensaba quizá justamente quería meter la cuchara en esto que acabas de decir vos, donde cada uno se siente Mm, en esto del servir, aceptar o tomar, permitir, como, bueno, pone en juego quizá el consentimiento sin haber conocido esto mm, y de alguna manera quien se va muy al límite, ¿no? De este círculo, llegando al lado sombrío, al lado de la sombra, ¿cómo hacer para acercarse? Digo, mm, si yo de repente, por ejemplo, que me interpela algo del mártir, ¿no? Como del servir, del ser servicial y demás, bueno, decir, che, si me polarizo mucho en eso, mm, me pongo en lugar de Salvador, ¿no? De estar ahí como mucho poder, pero con mucha sumisión en un punto, porque si no sirvo, si no estoy sirviendo, no sirvo, ¿no? Es como un juego de palabras. me Digo, encanta. ¿cómo hacer, conociendo esto, para acercarme y poder servir que el otro acepte, ¿no? Sí. Como buscar un punto de equilibrio y, ¿por qué no, otra, jugar con otros roles? Porque es cierto que cada uno que estemos acá escuchando esto, nos podemos sentir cómodos en alguno de estas 4 cuadrantes. Sí. Bueno, poder de alguna manera, si tenemos la oportunidad de vincularnos con alguien y cultivar el consentimiento, jugar, hacer un roleplay ahí y ponernos en otro lado para ver cómo se siente. Si yo, cómo se siente en mi caso ponerle de ser servido
o cómo se siente tomar del otro cuerpo cuando solo permito. Eso Mm. quería aportar, como Me empezar. encanta lo que estás compartiendo porque primero, o sea, primero ahora vamos a hacer el juego para que vean cómo podemos cambiar de rol muy fácilmente. Y segundo, lo que estás diciendo también tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, con todo el permiso y el respeto, si Ave tiene un trabajo de la hostia importante encima de construirse como hombre en este mundo, y la herida colectiva es que las personas con pene en el patriarcado toman sin pedir permiso, hace sentido que el lugar donde refugiarse sea estar al servicio, ¿no? Entonces, en relación, bien hablando de la sexualidad, los hombres que están despertando quieren salir de esto de yo solamente uso el cuerpo de la otra persona, por ejemplo, de la mujer, para descargarme y ni pienso si tiene un orgasmo o no, si le está pasando bien o no, con tal de yo poner y sacarla, está todo bien. Los hombres salen de eso, dicen esto ya no está bien, ya no quiero esto, y quizás pasan al lado del servicio de hasta que ella no tenga 5 orgasmos, yo no acabo, ¿no? Entonces, esta herramienta nos sirve muchísimo para revisarnos también de qué es lo que hemos aprendido. O qué pasaría si sos una mujer que toma y que lo expresa libremente, y sería una loca sexual, quizás una puta, una come hombres y una calienta pavas. No, no si estamos dentro del consentimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te seduzco, sin pedirte si puedo seducirte, te estaría pateando fuera del permitir, ¿no? Porque estaría jugando con tus sentimientos, por ejemplo. Entonces, esa es como la respuesta a tu pregunta, es como revisar por qué estamos en los lugares que estamos y qué de nuestra historia nos llevó a esos lugares y por qué nos sentimos a salvo y a veces dentro del borde más externo que nos es muy fácil ir para el otro lado. ¿Cómo termina este juego? Yo lo abracé al ave porque él me dijo que quería un abrazo, yo se lo di, termina ronda 1 del juego. Ronda 2 del juego. Durante 3 minutos estuve abrazando a la ave. Ronda 2, cambiamos de rol. La persona B ahora pregunta. Ave pregunta, Aye, ¿cómo quisieras ser tocada para tu placer? Ahora Ave es el servir y yo el aceptar. Y yo podría decir, quisiera que me pongas una mano adelante en el pecho y otra en la espalda y respires conmigo. Y si el ave estaría dispuesto a tocarme de esa manera para mi placer, lo haríamos durante 3 minutos. Cierra la segunda ronda. Tercer ronda. Ave, ¿cómo quisieras tocarme a mí para tu placer? Y usamos el ejemplo de las trenzas. Imagínense que en este momento yo no quiera eso. Entonces le diría, no, Ave, no quiero que me hagas trenzas porque es como una sensación rara, pero sí, si querés me podés hacer como masajitos en la cabeza. Si eso te da placer, yo voy bien con esa. Y el ave podría decir, sí, la verdad es que me da mucho placer sentir mis dedos en el cuero cabelludo. Y lo haríamos durante 3 minutos. Y luego al revés. Ave le diría a la Aye, Aye, ¿cómo querés tocarme a mí para tu placer? Y yo le diría, tengo ganas de estrujarte mucho, mucho, como plastilina, porque Córdoba y Alemania están muy lejos y tengo ganas de ese contacto físico. Y si el ave dice que sí, allá vamos, y si dice que no, pone una contrapropuesta y así termina el juego de los 3 minutos. ¿Sí? Entonces es ir cambiando de rol, siempre preguntando, ¿esto es para mi placer o esto es para tu placer? ¿Se entiende la diferencia en estas preguntas? Eso es quizás lo más importante. Y con esto, esto puede ser súper bonito en amistad, puede ser bonito y sensual en la amistad y puede ser una tremenda previa también, de que pasen más cosas. Es muy rico hacer este juego y terminar el juego y que cierre y quedarse con esa experiencia porque va a ser otros ecos, que termine ahí, pero muchas veces también abre las puertas a que después, por ejemplo, la intimidad, la sexualidad, el sexo puede estar mucho mejor porque se hizo este juego antes. Qué lindo. Saber lo que querés no es egoísta. Y esta es quizás una de las creencias limitantes que yo sigo rompiendo. Sino es asumir la responsabilidad.
como en el ejemplo de hace unos minutos, poder decir lo que sucede acá en la intimidad, si yo digo lo que quiero, estoy aportando a poner límites claros, a orientar la energía y permitir todo lo que se expande, porque yo digo lo que me gusta y lo que quiero. Asumo la responsabilidad de mi placer, porque quien está a cargo de mi placer no sos vos, es también recuperar la soberanía. Pretendemos que de manera telepática sepan lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Y quién le estamos dando entonces el mando de nuestro placer? Saber lo que querés y lo que no querés no es ser egoísta, sino es asumir la responsabilidad y ser soberana, soberano de tu propio placer. Entonces mi placer no depende de la calidad de mi amante. Mi placer depende de la calidad de mi comunicación. Esa frase debería decir ahí. Año que viene. Y a veces podés decirme, Aye, o sea, como estás planteando algo dificilísimo, yo no sé lo que quiero. Bueno, primero, recordar que a veces aprendemos de lo que no queremos. Y esto puede ser un primer paso. Pero es importante que seamos claros con el no y con el sí. Por eso, a veces aprendemos del desamor sobre el amor. Por haber habitado ese espacio de desamor, yo sé mucho más sobre el amor, cada vez más, y cada vez menos necesito del desamor para enseñarme del amor. Entonces, lo importante de volver al día 3, 2 y 1 de esta escuela y decir realmente, vos sabés lo que no querés y lo que sí querés porque practicaste, porque te sabés de memoria. Y ay, estoy expoliando la entrevista, pero es que recién salgo de la entrevista y fue sumamente movilizante. Va a salir en YouTube en unos días. Esto de que ella, por ejemplo, recomendaba que cuando ella se tocaba, decía ella misma todo el tiempo lo que estaba sintiendo y practicó con ella misma. Decía, lo estás haciendo muy bien, pero podrías hacerlo más lento. Se lo decía ella misma con su vara de cristal. Esto se siente muy, muy sabroso. Seguí haciéndolo así. Ahora siento una cosquillita en la panza. Podríamos fijarnos qué hay ahí, ¿no? Ella lo practicaba con ella misma todo el tiempo, decirse lo que quería, lo que no quería, de qué quería más, qué se sentía delicioso, porque no estamos acostumbrados. Al menos a mí me pasó por primera vez con 34 años de dictar toda una práctica de placer de otras manos sobre mi cuerpo y sentí que me rompían mil pedazos por decir, wow, esta es la primera vez. Y también cuando nos dicen, porque gracias a la vida hay buenos amantes y buenos amantes que nos dicen, ¿te gusta así? ¿Qué puedo hacer mejor? Una parte mía decía, bueno, lo explico rápido, ¿no? Como no saquemos tiempo, como lo explico rápido o explico un poco. No, o sea, ¿qué pasa si es un laboratorio? Decir, bueno, hoy vamos a jugar al laboratorio y en vez de hacer el amor, tener sexo, decir, bueno, tomémonos el tiempo, necesita tiempo. La misma metáfora de la cancha de fútbol, tenemos que jugar al fútbol y comunicar y parar en todo momento, porque está muy bien entrenar todo lo demás, pero en el mismo momento también practicar, decir, explicar, mejorar, y eso lo podemos hacer solamente si nos conocemos en profundidad a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y eso sana, volviendo al ejemplo de ayer. Nuestros centros de decisión creo que ya es lo último para compartir. Y voy a poner un instante de pausa a charlar como una catarata y a pedirte que pienses en una cosa en tu vida que tengas que decidir. Si ir o no al cumpleaños esta noche, si pintar o no una pared, si decir lo que tenés que decir a tu pareja o seguir adentro procesándolo antes de decirlo en voz alta. ¿Alguna decisión pequeña o grande que tengas que tomar en este momento? Toma una inhalación profunda. Exhala. Lleva las manos a tu cabeza y escucha lo que tu cabeza te responde
a la pregunta de la decisión. Solo la cabeza como centro de poder. Si tuviera que decirte solo una frase, ¿qué frase sería sobre este tema? Inhala. Y al exhalar, baja tus manos a tu corazón. Volvés a hacer la misma pregunta. Y escuchás solamente lo que el corazón tiene para decir sobre la decisión que tenés que tomar. Si tu corazón te diría una sola frase, ¿qué frase sería? Inhala. Y al exhalar, lleva tus manos a tu ombligo, a tu plexo solar. Acá está tu instinto visceral, lo que te sale de las entrañas, la acción urgente que te impulsa hacia cierto lugar. ¿Qué es lo que te diría sobre tu decisión? Si fuera tan solo una frase, ¿cuál sería? Toma una inhalación profunda. Exhala, y si te sentís a salvo para hacerlo, lleva tus manos cubriendo, como haciendo cucharita, a tu piso pélvico, a tu zona genital. Si tu vulva, tu vagina, si tu pene, tus testículos tendrían algo para decir sobre esta decisión, ¿qué es lo que te dirían? En tan solo una frase, ¿cuál es la recomendación de esta parte tan inteligente tuya? Toma una inhalación profunda y al exhalar lentamente regresa. Este ejercicio continuaría con las diferentes partes conversando entre sí. Cabeza y corazón, un clásico. Cabeza y pene, otro clásico. La cabeza siempre quiere seguir charlando. Entonces tenemos la mente, el corazón, el plexo solar y el sexo, los genitales, como centros de decisión. Por eso el consentimiento no empieza en lo que yo expreso en voz alta a la otra persona, sino empieza en alinear estos centros. Y otra vez, nivel principiante, que estamos seguramente la mayoría de las personas que estamos acá, es si una parte dice que no, practica decir que no. Quizás tu sexo dice, sí, quiero ponerla esta noche, como me vendría muy bien. Tu plexo solar dice, me quiero comer a esta persona con papas fritas. Tu mente dice, bueno, medio loco esto, pero dale, vamos. Y tu corazón dice, hay algo raro acá. Mientras somos principiantes, ¿qué pasaría si decís que no? Con el tiempo vas a aprender a que las partes abran. Entonces, por ejemplo, le podríamos preguntar al corazón, ¿qué es lo que necesitas para sentirte a salvo? O quizás la mente es la que dice que no, che, nos tenemos que levantar en 3 horas y ahora querés ponerla, estás loca. Entonces le podemos decir a la mente, ¿qué es lo que necesitas para estar a salvo? Dormir, listo, vamos a dormir, quedamos otro día. Ese consentimiento interno para luego verbalizarlo y poder expresar desde ese lugar. Y esto también, como todo lo demás, conlleva práctica. Creo que estoy llegando al final de la presentación, sí. Si aparecen estos 2 seres, así es. Gracias por invertir en vos y por ende en un mundo con más amor, conciencia, responsabilidad y placer.
hasta acá llegó la práctica de hoy. Gracias a todas las personas conectadas y a todas las personas que la van a ver en la grabación en YouTube. Les contamos un poco más de hoy. Ave, ¿querés contar vos? Así se te escucha, porque ahora te podemos escuchar bien. Y es lindo escucharte. ¿Se escucha? Hola, hola, probando. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por hacer esto realidad. Gracias, Aye, por esta intervención hermosa. Siempre, nunca está de más reiterar. Gracias, gracias a todos. Hoy tenemos vivo, es así. Vivo con Mary para hablar de adminículos, herramientas y cositas, juguetes sexuales, que lo iba a hacer yo, pero bueno, dada esta vicisitud de la bajada de la cuenta, lo va a hacer Aye. Gracias por ahí tomar la posta, no se lo pierdan. Por lo general, respecto de juguetes, el mercado ha aumentado muchísimo en la pandemia. Hay cosas estrambóticas y alucinantes que pueden ayudarnos a conectar con el placer y el autoconsentimiento. Esa es otra actividad de la Escuela de Placer. Nos toca mañana el cierre, no se lo pierdan. Ahí va a ser rimbombante. Y nada, si quieren sacar captura y compartir el perfil de Aye, ya volveré, creo que hoy empiezo una cuenta nueva. Ya sabrán. Eso, Todo bien, seguimos acá. eso. No pasa nada. Y nada, en los correos está ahí los links de cafecitos, cafecito internacional, siempre se agradece, saben que esto tiene detrás un montón de inversión y demás. No sé qué más, estoy estirando así como en la tele. No, está está todo dicho. Mañana el encuentro está muy bueno. Es como el momento culmine de todo lo que venimos trabajando. Se llama, creo que el sexo y los sexos. O sea, vamos a estar hablando de en el coito, en la intimidad y en lo que lleva a la intimidad, qué nos diferencia y qué nos hace iguales. Es verdad que en realidad somos iguales, solo que en cuerpos diferentes, o realmente hace diferencia haber nacido con una vulva o con un pene. Y qué diferencia hace y por qué, está buenísimo saberlo, así que vénganse a la clase, compartan, muchas gracias, que tengan una hermosa tarde, noche, y nos vemos en el vivo. Hagan la tarea, llévense este mapa del consentimiento, este círculo, hagan, llámenlo a ese o esa, che, vení para acá. Mirá, vení. Hay personas de a dos, así que a practicar el círculo del consentimiento y que tengan una hermosa tarde. Adiós.